empieza a aparecer la vida de sueño de Calderón, de esto que de Calderón, que esto es filosofía. Hombre, se decía, la fórmula, como se decía, era el gran descubrimiento. Calderón era un escolástico de los pies a la cabeza que, colaborando con los proyectos de la Contrarreforma, lo que hizo fue poner en escena, en plan pedagógico, pues las grandes tesis escolásticas para que el público indocto las entendiera. O sea, era una especie de divulgador. Con lo cual Calderón, por una parte, quedaba ennoblecido por los que creían que era un farsante, no, que hay muchas filosofías, que es la filosofía escolástica, ¿verdad? Pero por otra parte quedaba rebajado porque era un papel de divulgador. Pero claro, muy pronto, sobre todo los alemanes, todos fueron los alemanes. Los alemanes se habían considerado, pues, sobre todo los Schlegel, los hermanos Schlegel y otros, consideraban a Calderón pues como un gran pensador, como un gran regalado en su monumental obra sobre que por cierto vive en Logroño ahora, regalado, porque estuvo estudiando el Camino de Santiago, que era profesor de Nueva York. Pues regalado en su libro sobre Calderón ha demostrado que Calderón es un pensador que tiene el mismo nivel que pueda tenerlo, pues qué sé yo, Malebranche o Descartes o lo que fuera, ¿no? O Spinoza, ¿no? Y eso lo descubrieron los alemanes, ¿no? Y algunos aprendieron español para traducirla, etc. Lo mismo con Gracián, etc. Entonces, la idea del pensador pues empieza a ser una figura que no es el filósofo, es otra cosa distinta, es el gran dramaturgo, ¿verdad? Como Calderón de la Barca. Cervantes, en muchas listas que hay internacionales de la contribución del mundo a ciertas ideas, la única figura que aparece en España, al lado de 490 figuras, es Cervantes. Claro, Cervantes es un filósofo, es un pensador como, ¿no?, de primera magnitud, de primerísima magnitud. Se da cinto y raya al cogito cartesiano y más, ¿verdad? Es decir, Cervantes es un pensador, pero claro, no es un filósofo, en el sentido tradicional. Y luego otra figura, que no tengo tiempo de detenerme, otras figuras también parecidas a la figura de intelectual, que está muy posterior, como sabemos, aparece con el artículo famoso de Zola, y al día siguiente, pues, donde firman los intelectuales, pues el que yo Proust y tal, y el propio Zola con el asunto de Dreyfus. Y entonces intelectual ya tampoco sabe, no hay Dios que sepa lo que es eso de intelectual. Somos intelectuales, la intelectual es el que tiene intelecto, es lo mismo que pensador. Pensador es el que piensa, eso piensa todo el mundo. Intelectual es el que tiene intelecto, todo el mundo tiene intelecto, ¿eh? Si es un ciudadano, todo el mundo tiene intelecto, entonces deje usted de intelectual. Bueno, de esto hemos discutido en tiempos. Excuso decir, como esta palabra se ha puesto muy de moda con los intelectuales y artistas, que son los que dirigen hoy de la política española, la farándula y los artistas, también está Víctor Manuel, fíjate, intelectual y artista. Entonces, son los intelectuales, que son los que dirigen realmente la opinión pública, establecen las tablas de valores. Entonces, intelectual es el que piensa, tal vez, el que tiene intelecto. Deje esto de historias, hombre. Yo propuse, como definí hace años, en un congreso que hubo en Valencia, el año 37, conmemoración del famoso congreso de intelectuales y artistas entre antifascistas de la guerra, a mí me pidieron una colaboración y efectivamente me mandaron los billetes de avión, ida y vuelta, además. Yo lo devolví porque lo que proponía en mi ponencia es que se disolviese el congreso inmediatamente, ¿verdad? Porque le llamé impostores a los partidos intelectuales, lo que era todo cineasta, bueno, una gentuza completamente. A ver, ignorante, analfabeta, y todo digo por conocimiento de causa, que me ha tocado estar un día con gente de teatro y demás. Bueno, era una cosa sorprendente la ignorancia que tenían, era una cosa, pero una ignorancia total, absoluta, ¿verdad? Y estaban ahí hablando del papel, bueno, y lo reconocieron, ¿no? Dijo, no, es que usted no sé qué, bueno, pues usted qué. Bueno, total, que era algo imposible hablar. Bueno, pero esto se ha consolidado, como esto ya son los que tienen la sartén por el mango, pues está. Aquí ustedes una foto de Víctor Manuel con Zapatero ahí apoyado como la madre superior de la forma programa. Olvidaba además que Víctor Manuel, como todos saben, pues tiene un poema, una canción dirigida a Franco que muchos la conocerán, ¿verdad? Poco la recuerda a él. Un canto a Franco que, vamos, entonces se podía avergonzar, ¿verdad? Bueno, total, que
yo proponía como definición de intelectual, que no operatoria, era intelectual, es todo aquel que pone una firma en un manifiesto contra el gobierno. Un escriba. Bueno, total. Entonces, ¿qué es pensador? ¿Qué es intelectual? Pues pensador, ya digo, es una figura nueva pero que entra dentro de esta definición. Porque entra en la definición del lenguaje escrito, en fin, lo que hemos dicho más o menos. Yo creo que más o menos, bueno, hay que analizar más, pero por ahí voy. Bueno, ya para terminar. Hay mucho más que hablar, pero para terminar. Y entonces, lenguaje español. Lenguaje, lengua de pensamiento. El español, lengua de pensamiento. Pues, si aplicamos el cuadro de pensamiento subjetivo, desde luego. Vamos, es subjetivo. Lo que hay que decir cuando hablamos de si es lengua de pensamiento no es que estamos pensando en una idea de pensamiento distinta de la otra. Si definimos el pensamiento más o menos por estas coordenadas que digo están esbozadas únicamente, pues hay que decir que el planteamiento del español como lengua de pensamiento es indiscutible porque no se trata, que es la posición de la leyenda negra, en una palabra, de la leyenda negra, que a lo sumo reconoce la anomalía de España. La anomalía de España había consistido que en el siglo XVI, cuando en todos los países de Europa empezaron a escribir en lenguas nacionales, ¿verdad?, en francés, en inglés, etc., en España los grandes pensadores escriben en latín. Claro, los grandes pensadores que tenemos en España, no se puede decir que España sea un país de imbéciles, claro, porque aquí están Molina y Vitoria y Suárez, ¿verdad?, Soto, no se puede decir imbéciles, pero escriben en latín. Por lo tanto, el español lo dejan fuera, entonces el español queda completamente vacío, sin literatura propia, mientras que en francés o en español o en alemán empiezan los ensayos de Montaigne, etcétera, etcétera, y aparece un pensamiento que en España no aparece. La anomalía de España sería que los grandes pensadores se han escrito en latín. Idea completamente errónea o torcida, porque también Descartes escribía en latín y Bacon escribía en latín, etcétera, etcétera. También escribía en latín por ahí fuera. La anomalía va por otro lado. Y entonces, y sobre todo, la anomalía no hay que cogerla, a mi juicio, en el siglo XVIII, decir, vamos a un Tigeneo aparece por ahí que es Feijó, ¿verdad? No, la anomalía hay que cogerla muy de atrás, muy de atrás. Entonces, la tesis fundamental que yo he defendido es esta, que el español precisamente fue la primera lengua europea que fue lengua de pensamiento, la primera lengua europea que fue lengua de pensamiento. ¿Y esto por qué? Pues no por razones mágicas ni misteriosas, sino por razón del contexto en que el romance castellano se desenvolvía en el siglo XI y XII, sobre todo después de la toma de Toledo, ¿no? Por los fondos de esto. Estaba entre judíos, moros y cristianos y de todo tipo que venían por ahí, ¿verdad? Entonces, claro, para decir lo esencial, ustedes saben el mecanismo de traducción a través de los musulmanes que habían recogido la herencia griega de Aristóteles, Platón, etc., pues Avicena, Averroes, etc. Estas obras se traducían, primero un judío, por ejemplo, las traducía al romance y luego el otro las traducía del romance al latín y pasaban en Europa. Es decir, el romance castellano fue el vehículo a través del cual las ideas griegas empezaron a pasar al español. Y entonces, en el romance castellano, como tantas veces hemos dicho, ya en el siglo XI y XII, pues aparece un idioma lleno completamente de léxico y de léxico filosófico, de manera que es imposible hablar español sin filosofar. Aparecen, yo he dado una lista de categorías, sustancia, causa, ¿verdad? Palabras tan características que yo no citaba aquí, por cierto. La palabra materia, que es curioso, pero no la citaba. La palabra materia, pues es una palabra que, como saben, procede, bueno, tiene dos fuentes, mater y materia, es esto es muy largo de contar. Pero, fundamentalmente, tiene una derivación que es madera, ¿verdad? Madera. Por ejemplo, en el Fuero de Vicencio, pues hay un texto donde dice que pagarán 5 denarios por cada carro de madera, cada carro de materia que da madera, a diferencia de leña.
que la leña es para quemar y la madera es para construir.